Continuamos entonces con los temas de coronas rotas, ¿verdad? Estamos estudiando el reino de Israel. Vamos a estar estudiando reyes antiguos y aprendiendo lecciones modernas, ¿verdad? Son historias ya pasadas, ya antiguas, pero igual nos sirve el día de hoy, ¿verdad? Algo podemos aprender de las vidas de estos reyes. A manera de como un repaso así rápido, porque fue pues casi 2 semanas, ¿verdad? Que no vimos nada. Vimos que inicialmente el reino de Israel estaba unido, ¿verdad? Era un solo reino. Comenzó con Saúl, siguió David y luego su hijo Salomón. Y Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam. Y cuando Roboam iba a tomar el trono, iba a tomar la corona, el pueblo le hizo una petición, ustedes se acordarán, que le dijo, sabes que tu papá fue muy duro con nosotros, puso muchos impuestos, nos esclavizó mucho, pues bájale tú poquito. Y Roboam toma una mala decisión, pide consejo a los ancianos y pide consejo a los jóvenes, se va por el consejo de los jóvenes, que le dieron un mal consejo, y la decisión de Roboam fue ser más estricto que su papá, lo cual causó que se dividiera el reino. Entonces, a partir de ese momento es que nosotros empezamos a estudiar estos reyes. Se divide el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del sur se le va a llamar en la Biblia pues prácticamente de una sola manera, que va a ser Judá. A veces se le llama también Jerusalén, que viene siendo lo mismo. Entonces, el reino del sur es Judá y el reino del norte se le va a llamar Israel, se le va a llamar Jacob, se le puede llamar Efraín y más adelante se le puede llamar Samaria también. Entonces, para que lo vayan teniendo en mente, que no se les vaya olvidando eso. Ya vimos 3 reyes. Vimos al rey Jeroboam, que fue el primer rey del norte. Y mientras él estaba reinando en el norte, Roboam, el que causó la división, estaba reinando en el sur. Después de Roboam siguió su hijo Abiam o Abías, y ese fue el rey que casi no vimos mucho, que nada más vimos que fue un rey malo, un rey que no agradó a Dios. Y el día de hoy continuamos con el que viene siendo el hijo de Abiam. Es el rey Asa. Y a este rey le vamos a titular el primer reformador de Judá, el primer reformador del reino del sur. Ustedes se acordarán que había mucho pecado en el reino, mucha idolatría, y entonces Asa viene a ser el primer reformador, alguien que viene a reformar pues todo lo malo que estaba sucediendo. Vamos a dividir el reinado de Asa o la vida de Asa en 3 eventos. El primer evento lo vamos a llamar un comienzo próspero. El segundo evento le vamos a llamar un desenlace aún mejor. Permítame porque tengo que aquí que aceptar. Ok. Y el tercer evento, un final triste. Así vamos a resumir la vida de Asa. Un comienzo próspero, comienza bien. Un desenlace aún mejor, es decir, no solamente comienza bien, sino que continúa haciendo las cosas bien, le va mucho mejor, pero termina de una manera triste, de una manera trágica. Entonces vamos al primer evento, un comienzo próspero. ¿Por qué comenzó bien Asa, el rey Asa? ¿Por qué fue próspero? Lo primero que vamos a ver es que quitó la idolatría del pueblo. Y para eso, muchachos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias ahí en Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas 14. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Anet, ¿estás por ahí? ¿Tú nos puedes leer esos versículos, por favor? Sí, claro, dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años.
E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Muy bien. Entonces, vean, noten ahí en el versículo 1, muere Abiam, sigue el reinado su hijo Asa, y dice ahí que hubo sosiego en el país por 10 años. ¿Por qué hubo paz durante 10 años? Bueno, lo primero es esto que hizo Asa, quitó la idolatría del pueblo. Dice ahí el versículo 3, quitó los altares del culto extraño, es decir, del culto que se rendía a dioses ajenos, dioses que no eran el Dios de Israel. Quitó también los lugares altos, quebró las imágenes y dice ahí destruyó los símbolos de Acera. Ustedes se acordarán que Acera era una diosa pagana de la fertilidad y para rendirle culto se tenían orgías, era una revolución sexual lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, mucha fornicación. Entonces, ¿qué hace Asa cuando comienza a reinar? Quita no solamente que se le estuvieran rindiendo culto a otros dioses, sino que empieza a quitar todo, todo el pecado sexual de Israel, todas esas orgías que estaban sucediendo entre el pueblo. Y también quitó otra cosa que no se menciona aquí en Crónicas, y para eso le voy a pedir a Nancy que si por favor nos puede leer Primero de Reyes 15, versículos 11 y 12, por favor. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Muy bien, entonces Crónicas nos menciona nada más la idolatría, el culto a Acera, pero en Reyes se nos agrega algo más. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Ustedes acordarán que habíamos visto lo que significaba esto de sodomitas, ¿verdad? Que tradicionalmente esto se entiende como la homosexualidad. Entonces, ¿qué hace que el comienzo del reinado de Asa sea próspero? Primero, quita la idolatría, quita todo, todo el mal sexual que estaba sucediendo en el pueblo, que están adorando a otros dioses, y quita también la homosexualidad del medio, así lo vamos a poner. ¿Qué más hizo Asa? Ordenó que todo Judá buscase a Jehová. Regresemos ahí a Segundo de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 14, y vamos a continuar leyendo. Ahorita nos quedamos en el versículo 3, vamos a leer ahora el versículo 4, y eso me voy a permitir leerlo yo. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Entonces, ¿qué es una de las cosas que influyó también en que hubiera 10 años de paz, los primeros 10 años de paz de su reinado? Que ordenó que el pueblo buscara a Jehová. Y ahí quiero llamar su atención a esa palabra que dice buscasen, que buscasen a Jehová. Porque esa palabra lleva un sentimiento de pérdida. Es decir, cuando se pierde algo y te duele que lo hayas perdido, entonces sales a buscarlo y te afanas mucho en querer encontrarlo. Es una cartera, un teléfono, algo que dices, no mentes, tiene mucho valor esto y anda perdido, no extraviado, no sé dónde lo dejé, tengo que salir a buscarlo. Esa es la connotación que lleva esta palabra. Entonces, Asa no solamente le dijo al pueblo, sí, comiencen ahora, ya dejaron a los dioses, ya dejaron el pecado sexual, dejaron la homosexualidad, y vayan al culto, vayan al templo, hagan los rituales que había que hacer, los sacrificios. No solamente les dice eso, sino que les dice, busquen a Jehová. O sea, afánense, que realmente habían perdido, se habían extraviado. Dios estaba
por decirlo, ya no estaba en sus vidas, empiecen a buscarlo, empiecen a encontrarlo, a querer realmente hallarlo. Entonces, eso hace que haya paz también durante los primeros 10 años, que el comienzo del reinado sea próspero. Y por último, Asa confió en Dios para obtener victoria contra sus enemigos. O sea, cuando los atacaron, él confió. Ahí mismo, en el capítulo 14, permítame tantito porque así él quiere entrar y no me aparece aquí que quiere entrar. Okay. Bueno, ahí mismo en el capítulo 14 de Segundo de Crónicas, nos vamos a saltar hasta el versículo 8. Voy a leer los versículos del 8 al 14. Dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá, 300,000. Y de Benjamín, 280,000. Que traían escudos y entazaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Presten atención, muchachos, ahí al versículo 8. ¿Cuántos hombres traía el ejército de Israel, el ejército de Asa? Alguien que me diga un número. Sí, un total de lo que se menciona ahí en el versículo 8. 580,000, ¿verdad? Vamos a cerrarlo a 500,000. El ejército de Asa tenía 500,000. ¿Y qué había sucedido? Salió Sera, etíope, el ejército de los etíopes, dice el versículo 9, con 1,000,000 de hombres, los doblaban, eran 2-1. ¿Qué hace Asa? Él no busca alianzas, él no busca otras cosas. Dice el versículo 11, clamó Asa a Jehová su Dios. Entonces, gracias a que Asa no confía en sí mismo y sale nada más hacia la guerra, gracias a que Asa no decide tomar otra decisión, una alianza, lo que sea, sino que consulta a Dios, Dios le dice, no te preocupes, yo les voy a dar la victoria. Y dice ahí que Dios destrozó a los etíopes y recibieron gran botín, es decir, hubo riquezas después de la guerra. Usualmente después de una guerra hay devastación, pero en este caso había un botín muy grande. Entonces fue algo favorable para el pueblo. Este viene siendo el primer evento. ¿Por qué hubo 10 años por qué los primeros 10 años del reinado de Asa estuvieron bien? ¿Hubo paz? ¿Por qué fue un comienzo próspero? Porque quitó la idolatría del pueblo, porque ordenó que el pueblo buscase a Jehová y porque confió en Dios para ganar sus batallas, sus guerras. Bien, segundo evento, un desenlace aún mejor. Comienza bien Asa y sigue aún mejor. Y le llega una palabra de ánimo. Vamos allá al siguiente capítulo, muchachos, capítulo 15 de Segundo de Crónicas. Y vamos a ver lo que pasó
Déjeme ver quién tengo aquí. Alexis. Alexis, ¿nos puedes leer tú los versículos del 1 al 7, por favor? Simón, ¿cuál era el pasaje? Segundo de Crónicas 15, del 1 al 7. 1 al 7. Dice, vino el espíritu sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Hasta el 15, ¿verdad? Hasta el 7, por favor. Ok. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con todas clases de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Muy bien. Después de los 10 años de paz, después de un comienzo próspero, dice aquí que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, un profeta, y salió al encuentro de Asa y le dijo a Asa lo siguiente, lo exhortó. Le dijo, oídme Asa, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y luego le recuerda, muchos días en los reyes pasados, con tu papá, con tu abuelo, las cosas iban mal, se peleaban unos con otros, iban decadencia todo, pero cuando contigo se arrepintieron y buscaron a Jehová, lo hallaron. Y en el versículo 7 le dice, pero esforzaos ustedes, esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué significa esta palabra de Azarías? Lo está exhortando a que continúe adelante. Exhortar no, usualmente lo escuchamos con una mala connotación, ¿verdad? De que estoy haciendo algo malo y me están exhortando. Pero no, exhortación puede ser algo bueno, una palabra de motivación. En este caso es eso. Azarías va con Asa y le da una palabra de aliento, de ánimo, de motivación. Le dice, Asa, estás haciendo las cosas bien. Por eso te está yendo bien. Y le dice, continúa, no desfallezcas, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Prácticamente es lo que le dice. ¿Qué pasó cuando Azarías le dijo esto a Asa? Hubo un juramento de todo corazón. Ahí mismo en el capítulo 15 vamos a continuar leyendo los versículos del 8 al 15. Me voy a permitir leerlos. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes.
Entonces, varias cosas se nos mencionan en este pequeño pasaje. Primero, ahí por el versículo 9, se nos dice que vinieron forasteros del reino del norte. Acuérdense, el reino está dividido, Asa está en el sur, y dice ahí que vinieron los forasteros de Efraín. Los del reino del norte, que estaban en un pecado total, vieron cómo las cosas estaban yendo muy bien con Asa. ¿Y qué hicieron? Se movieron, migraron para el sur, porque a Asa le estaba yendo muy bien. Y entonces, ¿qué hace Asa después de que escucha las palabras de Azarías, de que le dice, continúa lo que estás haciendo? Hacen un juramento y hace jurar a los forasteros. Le dice, ok, ustedes ya regresaron de allá del norte, se vinieron para acá porque Dios está conmigo, porque las cosas están bien. Está bien, quédense aquí, pero tienen que jurar también. ¿Y cuál fue el juramento? Que iban a buscar a Jehová de todo su corazón, y el que no buscara a Jehová, le iban a dar cuello, grande o pequeño, no importara, iba a morir quien fuera. Entonces, vean el desenlace, comienza bien Asa, prospera, el desenlace se ve aún mejor, va todo muy bien, el pueblo se humilla, juran de todo corazón que van a buscar a Jehová, que no iban a regresar a la idolatría. Y Asa pone el juramento en práctica. Una cosa es jurar, una cosa es decir, ok, nos arrepentimos, ya queremos hacer las cosas bien, pero como veíamos en la lectura de ahorita, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. A veces que puede uno llorar, puede uno decir soy arrepentido, realmente sentirlo, pero en práctica es donde se ve el arrepentimiento. Y aquí lo vemos con Asa. Vamos a continuar leyendo ahí, ya para terminar ahí el capítulo, versículos del 16 al 19. Me voy a permitir leerlos. Dice, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces, ellos hicieron un juramento de que iban a buscar a Dios de todo corazón y que el que no lo hiciera iba a morir. ¿Qué hace Asa? Va con su madre. Su madre tenía una imagen de acera. Le dice, no, esto no va a estar permitido. Y le destruye esas imágenes. Le dice, solamente a Dios vamos a adorar. Y vean ahí el versículo 19, dice, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Asa reinó 41 años. 35 años. 35 años estuvo el pueblo en paz. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios. Porque Asa se humilló delante de Dios. Comienza bien. El desenlace es aún mejor. Pero pues el final es un poco triste. ¿Por qué? Porque Asa hizo una alianza política. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de malo esto? Vamos ahí al siguiente capítulo, ya estamos por terminar. Ya estamos en el capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Sí, ¿tú nos puedes leer esos versículos, por favor? Sí, dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre.
He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Ok, está medio confuso el pasaje, ¿verdad? Porque se mencionan varias ciudades y varios nombres. Pero ¿qué sucede? ¿Qué se nos menciona en estos 6 versículos? Número 1, ya había otro rey en el norte. Jeroboam ya había muerto su hijo, ya estaba Baasa. Asa está en el sur, Baasa está en el norte. Y dice el versículo 1 que Baasa, rey de Israel, fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa. Como les mencionaba ahorita, muchos del reino del norte empezaron a migrar hacia el sur porque a Asa le estaba yendo bien. ¿Qué hizo Baasa? ¿Qué hizo el rey del norte? Fortificó una ciudad por ahí por la frontera y dijo: de aquí ya no va a salir nadie, ni tampoco van a entrar del sur. Empezó a cerrar esa frontera. Y entonces el versículo 2 dice: sacó Asa plata y oro de la casa de Jehová y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Dice: aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Baasa, el rey de Baasa, ya se estaba acercando al reino del sur, ya se estaba preparando para una posible guerra también. ¿Qué hace Asa? Saca pues, dinero, saca oro, saca riqueza de la casa de Jehová y lo manda a Siria. Damasco es la capital, lo manda a Ben-Hadad y le dice: oye, hay alianza entre tú y Baasa, pero te mando yo toda esta riqueza. Acuérdense que ellos acababan de agarrar un gran botín de la guerra. Y le dice: acepta esto y rompe alianza con Baasa y sé mejor tú mi aliado. Eso es lo que hace Asa. Dice: deja de ayudar a Baasa y mejor ayúdame a mí. Vamos a ser aliados tú y yo. Más o menos para que se ubiquen geográficamente, muchachos. Imagínense el reino del sur, aquí abajito. Yo sé que no pueden ver mi mano, pero imagínense aquí abajo. El reino del norte, arribita del reino del sur, pegado. Siria estaba arriba de lo que viene siendo el reino del norte. Entonces, el reino del norte estaba en medio. Estaba al sur, norte y Siria. Por eso esa alianza se veía muy bien, se veía algo próspero, ¿verdad? Porque ¿qué dijo Asa? Yo estoy acá en el sur, si hay una guerra, yo ataco por el sur, y Siria, que ahora ya va a ser mi aliado, va a atacar por el norte, por el otro lado. Israel, el reino norte, va a estar en medio. Sonaba todo muy bien. ¿Qué pasó? Asa fue amonestado y se le dio una profecía de un vidente. Versículos 7 y 9. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá
más guerra contra ti. Por eso fue un final triste, porque Asa llevaba una vida que agradaba a Dios. Por 35 años estuvo muy bien, consultaba a Dios para salir a guerra, pedía ayuda a Dios para ganar sus batallas, animaba al pueblo a buscar a Dios. Y cuando se le empieza a venir el reino del norte encima a Asa, ¿qué hace Asa? En vez de consultar a Dios, en vez de pedir su dirección, confía en sí mismo, en su propio criterio. ¿Y qué hace? Voy a hacer una alianza. Que en sí no tiene nada de malo la alianza, pero hay muchas cosas que no consideró él. Y una de esas es que después Siria los traicionaría. Entonces Dios, por medio del profeta, del vidente Ananí, le dice: locamente has hecho. Esto no es aprobado por Dios. Te apoyaste en ti mismo, te apoyaste en alguien más, en el consejo de alguien más también. ¿Y qué pasó? Va a venir calamidad. ¿Por qué fue un final triste también? Ya por último, por la reacción del rey Asa. Versículo 10, muchachos. Dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces, por 35 años, todo está bien. Comete este error Asa, comienza a confiar en su propio criterio, no consulta a Dios. Le dice Dios por medio de un profeta: has actuado mal, no me consultaste, no confiaste en mí, que ya te había ayudado a vencer a un ejército numerosísimo, y por eso ahora va a haber más guerra. ¿Cuál fue la reacción de Asa? Se enoja, mete al vidente a la cárcel, a Ananí lo mete en la cárcel, se encolera, y esa palabra es un enojo extremo, un enojo de esos que causan, que literalmente la palabra ahí en hebreo es un órgano, es una víscera. Se encolerizó, por dentro estaba muy enojado, y empezó a oprimir al pueblo, dice ahí. Ya para terminar, muchachos, ahorita llegamos a la conclusión y la aplicación. Voy a leer ahí, termino en el capítulo 16, versículos 11 al 13, al 14, perdón. Dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, otra vez. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Entonces al final de su vida, Asa se enferma también, y en vez de consultar a Dios, consulta a los médicos, y pues termina triste, pero dice ahí que con todo eso el pueblo reconoció que había sido un buen rey en la mayoría de su reinado, y pues prendieron un gran fuego en su honor. ¿Qué aprendemos nosotros, muchachos, de esta historia de Asa? Que puede ser que en un momento nosotros estemos muy bien, estemos sólidos en el Señor, estemos echándole ganas, pero nos podemos descuidar y empezamos a confiar ya en nosotros mismos. Empezamos a confiar ya en nuestros propios criterios, a tomar decisiones por nosotros mismos. Ya no consultamos a Dios. ¿Y qué pasa? Empiezan a llegar calamidades a nuestras vidas, empieza a llegar dolor. Entonces, un cambio de trabajo, muchachos. La elección de la carrera que se piensa estudiar, los que van a entrar, nuestro compañero, nuestra compañera, todas estas cosas, muchachos, todas estas decisiones tenemos que consultar a Dios. Y cuando no lo hacemos, empiezan a llegar las calamidades.
Entonces, si ustedes tienen la idea, ¿verdad? O a lo mejor llega una oportunidad de empleo y es algo lo que ustedes querían, es algo muy bueno, van a mejorar, van a ganar más, lo que sea, lo más fácil es decir, se presentó la oportunidad, me voy, esto es. Pero nos olvidamos de Dios y no hacemos esta pregunta, muchachos. ¿Quieres que tome ese trabajo? Esa es la pregunta que muchas veces no hacemos. ¿Por qué? En este caso, Dios ve más allá y le dice a Asa, tú viste nada más una alianza en este momento, pero yo estoy viendo el futuro y va a haber guerra, él te va a traicionar. Y entonces, así también nosotros, muchachos, en esa decisión, en ese ejemplo que tomé del trabajo, nosotros podemos verlo como una buena oportunidad, pero no sabemos si a lo mejor eso nos va a requerir más tiempo y nos va a alejar del Señor, nos va a alejar de nuestra familia, de otras cosas. Nuestras carreras también, no hacemos esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que estudie? ¿Quieres esto o qué? Entonces, consideren, muchachos, realmente esta vida de Asa, aprender esto, a que tenemos que consultar a Dios para nuestras decisiones, para que nos siga yendo bien. Preguntas, muchachos, comentarios, algo que quieran añadir. Si no, pues ya sería todo por mi parte.